Estamos en ejercicio 3, página 13. Ahora vamos a repasar las tareas hasta el número 10. Ya hice ayer el número 1 por ustedes. Adelphos, Blepei, Anthropon, que quiere decir hermano, ve, hombre. La palabra adelphos es caso nominativo. Y caso nominativo siempre es ¿qué? Sujeto. El sujeto de la oración. ¿Ok? Anthropon es caso acusativo, que es el objeto o el complemento directo. Entonces, esto es el orden normal para oraciones en español, inglés y griego, aunque el orden en el griego no importa nada. El orden sí en el español importa. ¿Ok? Pero esto es sujeto, verbo, objeto. La primera palabra, el sujeto. Segunda palabra, el verbo. Y tercera palabra es que el objeto. ¿Ok? Entonces, adelphos, conforme a párrafo 42, adelphos, conforme a párrafo 42, es el caso nominativo. Nota que Omicron Sigma encaja con Omicron Sigma del caso nominativo párrafo 42. Así concluimos que esta palabra es del caso nominativo, es el sujeto. Blepei, el verbo, tercera persona singular. Ahora, al analizar una oración griega, la primera cosa que hacemos es ¿qué? Ver el verbo. Mirar al verbo. Y cuando miramos al verbo, ¿qué estamos buscando? El sujeto. En la primera y segunda personas, el sujeto yace o reposa dentro del verbo mismo. Se indica el sujeto por la terminación. Primera persona, segunda persona. Yo, tú. Nosotros, vosotros. Pero en la tercera persona hay dos opciones. La primera opción es que sí, dentro del mismo verbo, yace el sujeto. Pero hay otra segunda opción, que fuera del verbo reposa el sujeto, siendo un sustantivo del caso nominativo. Entonces uno tiene que analizar el verbo primero. Al percatarse de que el verbo es tercera persona, sea singular o plural, de allí comienza a buscar fuera del verbo un sujeto, un sustantivo que de caso nominativo. Entonces, Blepei es tercera persona. Puede ser él, el sujeto, él o ella, o puede ser otra palabra fuera del verbo, un sustantivo de caso nominativo. En este caso, sí, hay un sustantivo fuera del verbo, del caso nominativo, que es adelphos. Entonces, hermano es el sujeto. Hermano ve, hombre. ¿Se da cuenta? Ahora número 2, hermana Zulemi, por favor, léenos el griego y danos la traducción. Doulos, Grafei y Logos. Perfecto. Ok. Entonces, hermana, ¿cuál es la traducción? En español entonces sería siervo escribe palabras. Perfecto. Entonces, hermana, ¿cuál es el verbo en número 2? Grafei. Grafei es el verbo. ¿De qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera. Tercera persona. Entonces, ¿dónde está el sujeto cuando es de la tercera persona del verbo? ¿Cuál será el sujeto? Doulos. Doulos. ¿Ok? Hay dos opciones. Puede estar dentro del verbo, pero en este caso, doulos es que un
sustantivo del caso nominativo. Y se determina eso por medio de la terminación omicron sigma, os, que encaja con párrafo 42, anthropos, hombre. Pero en este caso, doulos es siervo. Siervo escribe y tenemos el objeto o el complemento directo que se llama logos y es plural, porque nota párrafo 42, caso acusativo plural, omicron upsilon sigma, indica plural y es acusativo, tiene que ser el objeto, el complemento directo, logos. Siervo escribe palabras. Hermano Jimmy, si no hay preguntas sobre el número 2, por favor lee el griego del número 3 y danos la traducción. Apostoloi días con sí. Sí, señor. Antropón. Sí, señor. Sujeto Bueno, danos la traducción. ¿Qué traducción tiene usted? ¿Sí? Danos la traducción entera que usted tiene. Apóstoles enseñan hombre. Perfecto. Apóstoles enseñan Hombre. hombre. Entonces, hermano Jimmy, ¿cuál es el verbo? El verbo enseñan. Ajá. Didasco, sí. Tercera persona en... Tercera persona plural. Entonces, el sujeto puede estar dentro del verbo, puede ser ellos, pero siendo tercera persona también puede reposar el sujeto fuera del verbo. En este caso, sí tenemos apóstolo plural. Ajá. Mira párrafo 42. Bajo la columna plural tenemos nominativo. Entonces tiene que ser apóstoles. Con la omicron iota tiene que ser apóstoles. Apóstoles enseñan hombre. Caso acusativo singular es el sujeto. Es el, disculpe, es el objeto, el complemento directo. Entonces, la respuesta correcta del número 3, ¿qué iba a decir, hermano? Sí, caso acusativo. Ah, exactamente. Ok, entonces la respuesta del número 3 será: apóstoles enseñan hombre. Hombre. Yo también acepto unos apóstoles enseñan un hombre, pero eso no importa, porque en el griego no hay artículo indefinido, no existe. La palabra un en griego no existe. La palabra el o la sí existe, y vamos a aprender eso en lección 5, creo. Ok, versículo. Olvídate de eso. Número 4, por favor, hermana Lady, lee griego y danos la traducción de usted. Bueno, yo le puedo leer el griego, pero no tengo la traducción. No lo tiene traducido. Ok, hermana Luisa, por favor, lee griego y danos la traducción. Apóstoloi luusi dolas. Eso es apóstoles de Satán siervo. Yo la tengo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el verbo, hermano Luisa? Luusi. Lucy, que quiere decir ¿qué? De Satán. Y es tercera persona, ¿no? Plural. Sí. Y cuando es tercera persona, tenemos dos opciones buscando el sujeto. ¿Cuáles son las dos opciones? La primera, ¿dónde está el sujeto? Sí, cuando está en... Como se termina en hoy es plural porque es hombres, entonces siempre hay que buscar... Puede estar el sujeto dentro del verbo mismo, ¿verdad? Sí, también. Ajá, ellos. O también puede estar fuera. Ajá. En este caso, número 4, el sujeto está fuera porque tenemos otra vez más, la segunda vez, apóstoles. Ajá, apóstoles. Desatan y acusativo, doulos, siervos. Hay preguntas sobre el número 4. Ok, número 5.
Hermano Elkin, por favor, lee griego y danos la traducción de usted. Doulos lumbabe. ¿Qué es? Sí, básicamente la mayoría de las veces se podrá pronunciar así como si fuera español, porque aquí tenemos L-A-M-B-A-N-E-I. No hay variación. Es perfectamente coordinada con el español, básicamente. Entonces, se puede decir lambane. Dulus lambane Dora. Sí, señor. Siervo recibe dones. Perfecto. Ahora, tercera persona es el verbo. ¿Cuál es el verbo, hermano? Recibe, pastor. Recibe. Entonces, lambane es el verbo. Otra vez más, cuando es la tercera persona, hay dos opciones. Se puede elegir un sujeto que yace dentro del verbo. Ajá. Sería ellos. No, disculpe, sería él. Él recibe. O en este caso, tenemos el sujeto fuera del verbo, que se llama doulos. Doulos. Ajá. Que quiere decir siervo. Exactamente. ¿Okay? Omicron sigma, que encaja con párrafo 42, nominativo singular. ¿Okay? La palabra Dora no es singular. Una pregunta, si me pueden explicar alguien. ¿Por qué Dora no es el sujeto? Porque yo miro a párrafo 43, donde se declina la palabra doron, que es neutro. Es la razón porque tenemos otra conjugación o declinación, aparte de párrafo 42. Párrafo 42 tenemos antropos, la declinación de antropos, que es un sustantivo masculino, con el artículo ho. Pero en párrafo 43, miren por favor, tenemos la declinación de doron, que no es masculino sino neutro. Tiene artículo definido to. Eso indica que es neutro. Entonces tiene otra declinación, y al ver la columna plural yo veo que nominativo dora y también acusativo dora. Entonces, a mi parecer, número 5, la palabra dora, la tercera palabra de número 5, podrá ser también nominativo. Entonces, eso crea confusión para mí, porque al analizar número 5, yo veo que doulos es nominativo y dora es nominativo. ¿Cuál será el correcto? Porque no puede haber dos nominativos. Sí puede haber, pero más allá en el futuro vamos a estudiar un solo caso donde puede haber dos nominativos, pero hasta la fecha y hasta esas alturas, ¿ok? Y por las siguientes lecciones, no habrá ninguna oración griega donde hay dos nominativos. Entonces, doulos o dora, uno de los dos palabras no puede ser nominativo, imposible. ¿Cómo voy a decidir cuál será el sujeto? ¿Cómo determinará uno cuál será nominativo? Bueno, es fácil. Doulos no puede ser otra cosa que nominativo. Dora sí puede ser nominativo y puede ser acusativo, conforme a párrafo 43. Dora. Pero doulos no puede ser otra cosa que nominativo. Entonces, doulos tiene que ser el sujeto. ¿Me explico? ¿Se entiende? Ok. Número 6. ¿Hay preguntas sobre el número 5?
Donde número 6, hermano Kevin, por favor, lee griego y danos la traducción. Dice, Lambanosi, Sí, señor. Huio, Sí, señor. Oikos, Perfecto. escriben hijos casa. No, ¿Sí? No escriben, no, eso sí. porque escribir es grafo. Yo escribo. Lambano, ¿qué será, hermano Kevin? Recibir, ¿no? Ah, recibir. Ajá. Uy, sí, sí, sí. Decimos mal. Entonces, lambano, recibir. Grafo, escribir. Pastor, ¿se puede poner reciben? No. Sí, número 6, la primera palabra, lambanusin, quiere decir recibir. ¿Ok? Entonces, ahora se ha cambiado el orden de las palabras. Ya no es sujeto, verbo, objeto. Ahora la primera palabra es el verbo. ¿Verdad, hermano Kevin? Sí, señor. Entonces es de primera persona, segunda persona, tercera persona el verbo aquí. Primera persona. ¿Cuál? ¿Qué le digo? O eis a omen et usi. O eis omen et usi. Entonces, en cuanto a los verbos, hasta la fecha hemos aprendido del singular, del plural, primera, segunda, tercera. Las terminaciones serán que o, eis, e, omen, ete, usi. ¿Ok? Y a veces usi lleva la nu movible, que tenemos en este caso número 6. ¿Ok? Entonces, la palabra lambanusin es de tercera persona plural. ¿Se da cuenta? Entonces, en la tercera persona hay dos opciones para buscar el sujeto. Pueden ya ser dentro del verbo, ellos reciben, o puede ser otra palabra fuera del verbo. Huioi. Huioi es del caso nominativo, tiene que ser el sujeto. Porque el sujeto es siempre, ¿qué caso? Nominativo. Siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, huioi es el sujeto. Hijos reciben casas. Plural. Acusativo plural, huicus. ¿Ok? Hay preguntas sobre el número 6. Ok, hermano Lucho, por favor, número 7, lee el griego y danos la traducción. Doulos, Sí, señor. kai, hikoi, lambanos, adelphoi. Perfecto. La traducción es esclavos y casas reciben hermanos. Ok, no. No. Hermanos. Ahora, mira, hermano Lucho, por favor. Mira las primeras dos palabras, las primeras 3 palabras. Dulus y oikos. Esas terminaciones, us y us, no son de caso nominativo. Aunque el orden en el griego es al revés, en el griego el orden no importa, ¿verdad? Entonces estamos buscando un sustantivo del caso nominativo que solamente puede ser adelphoi. Mira la última palabra, mira la terminación, mira cómo la terminación de la palabra adelphoi encaja con párrafo 42, la otra página frente. Nota la columna plural donde dice anthropoi. ¿Ves? ¿Usted ve eso?
Mira la Omicron iota. Sí. Ajá. Entonces, eso es de caso nominativo. ¿Ok? Y eso es el sujeto. Al analizar cada oración, la primera cosa que buscamos es el verbo. Y el verbo aquí es lambausin. Tercera persona. Entonces puede haber sujeto fuera y sí, no es siervos de casas, sino es adelphoi, hermanos. Pero el orden nos complica, ¿verdad? Nos confunde, porque en el orden en griego no importa. En español sí, no se puede decir es imposible cambiar. El orden en español es de suma importancia. Es imposible traducirlo de otra manera. Pero en griego sí se puede mezclar el orden. ¿Ok? Entonces, estamos enfocándonos no en el orden, sino en la terminación del sustantivo del nombre griego. Estamos enfocándonos en el caso. El sujeto siempre es caso, ¿qué? Nominativo, sí señor. ¿Ok? En este caso tenemos adelphoi, en esta oración, que tiene que ser el sujeto. Hermanos reciben siervos y casas. ¿Ven? Ok. Pregunta sobre el número 7. Número 8. Hermana Yuri, por favor, lee en griego y danos la traducción que usted tiene. Blepoen, hira, kei, apóstolos. Perfecto. Ok, ¿y cuál es la traducción que usted tiene? Vemos templo y apóstoles. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el verbo, hermana Yuri? ¿Vemos? Vemos. En griego será ¿qué palabra? Blepomen. Blepomen. ¿Y qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera. No, blepomen no está aquí. O es ei, omen, etet, usi. Entonces, omen es de qué persona? Es de plural. Plural. ¿Y qué persona? Mira aquí. No alcanzo a ver. La de... Indicativo. No, es de primera persona. Oh, ok. No puede ver la pizarra. No. Oh, ok. Entonces mira por favor párrafo. Mira párrafo. Será párrafo 23. Omen. Plural de... Sí. ¿Cuál persona? Primera. Primera, exactamente. Entonces, primera persona, ¿dónde está el sujeto? Puede estar ahí dentro. Apóstolos. No. Ok, en la primera persona, la primera hermana Judy, en la primera persona, siempre el sujeto dentro del verbo. Blepomen, nosotros. Se indica por la terminación, porque es igual en español. Vemos. ¿Cuál es el sujeto de la palabra vemos? Nosotros. Y no puede ser otra palabra fuera del verbo, es imposible. Es imposible. Tiene que estar dentro del verbo. Entonces, blepomen, nosotros. Ajá. Nosotros vemos. Entonces, aparte de, ya hemos identificado el sujeto, nosotros vemos, lo que nos resta no puede ser otra cosa que objetos o complementos, ¿verdad? Hierá, templos y apóstolos.
apóstoles, ¿verdad? Ok, entonces número 8, blepomen hera kai apostolus, quiere decir nosotros vemos templos y apóstoles. Preguntas. Número 9, hermano Zulemi, por favor, lee en griego y danos la traducción. Doulos, Blepete. blepete, kai y adelphos. Sí. Bueno, entonces en la traducción en español sería, pues tengo dos maneras, siervos y hermanos veis, o siervo, veis y hermanos, pero eso no tiene sentido. La primera está Sí, bien, no hay sí. problema. ¿Ok? Siervos y hermanos veis. Ajá. Entonces, hermana, ¿cuál es el verbo? Blepete, Blepete. blepete. ¿Y cuál es el sujeto? Porque al analizar cualquier oración griega, ¿qué voy a hacer, hermanos? Buscar el verbo. Voy a buscar primero el verbo. Es Y en el verbo, ¿qué voy a buscar, hermano Zulemi? el sujeto. El sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto de blepete? Es plural y es segunda persona. Segunda persona. Entonces, tiene que estar ¿dónde? Dentro del verbo. Dentro del verbo. No puede ser otra cosa, porque primera y segunda persona siempre, sin excepción, ningún momento, el sujeto está dentro del verbo mismo. Primera persona, nosotros. Segunda persona, vosotros. En la plural. En la singular, yo y tú. ¿Ok? Entonces, el sujeto será, número 9, ¿qué? Vosotros. Vosotros. Veis. Vosotros veis. Entonces, me resta, ¿qué? Los complementos. Nada más. Siervos y hermanos. Y otra vez más, el orden no importa ni completo. ¿Ok? Número 10. Hay preguntas sobre el número 9. Estamos al día, todo el mundo. ¿Ok? Hermano Jimmy, por favor, léeme el griego y luego la traducción de usted. Graféis logon Sí, señor. apostoloi Sí, apostolo. apostolo. Ajá. ¿Y la traducción? Escribes palabra apóstol. Ah, bien hecho. Tenemos un nuevo caso Sí, señor. que no hemos tenido hasta la fecha. Ok. Entonces, hermano Jimmy, ¿cuál es el verbo en número 10? Escribes. Escribes. ¿De qué persona será escribes? Segunda singular. Segunda singular. Entonces, ¿dónde está el sujeto en la segunda persona? En el verbo, no puede estar en otro lugar. Siempre la primera y segunda persona, el verbo contiene dentro de sí el sujeto. Se indica por la terminación. Graféis, no puede ser otra cosa que segunda persona singular, tú. Tú escribes palabra, logon, singular, acusativo. Es el complemento. Pero ahora tenemos otra cosa que nos desvía un poquito. Pastor, allí Sí, señor. donde dice palabras singular o son plural. Palabras. Singular, es acusativo, singular. Caso acusativo. Mira el párrafo 42. Mira la columna singular. El caso acusativo, antropon. Ah, ya. La omicron, nu, on. Encaja con el acusativo, ¿no? De un hombre. ¿Ok? Entonces, escribes palabra y tenemos otra cosa que nos desvía un poquito. Es singular. Tengo apostolo. Apostolo. Y nota la terminación de apostolo.
que tiene la omega con una iota suscrita. Y en cuanto a los sustantivos griegos, no puede ser otra cosa que el singular del caso dativo. Mira párrafo 42. Caso dativo. Y mira la terminación en la columna singular. Antropo. Entonces, a o para, siempre el caso dativo, no siempre, pero 99%, ok, siempre el caso dativo se traduce con a o para, Entonces, apostolo no puede ser otra cosa que para o a apóstol. Escribes palabra para apóstol o a apóstol, excepto los dos, no hay problema. ¿Entienden? Amén. ¿Ok? Hay preguntas sobre el número 1 a 10. Está buena esa. O sea que en esa de apóstolo, ese siempre va a tener que ir con un a o un para, desde que sea así. Sí, el caso dativo, a o para. Para o Siempre. ¿Ok? Entonces, el caso nominativo, para revisar, para repasar esta información, el caso nominativo siempre es ¿qué? El sujeto. El sujeto. El caso genitivo siempre lleva ¿qué palabra en la traducción? De. El caso dativo siempre lleva ¿qué palabra en la traducción? A o para. A o para. Y el caso acusativo siempre es ¿qué? hombre. El objeto. El objeto. Ajá. 4 casos. 4 casos hay. Ok. Ahora voy a hacer número 11 por ustedes. Y luego harán ustedes números 12 hasta 20. Ok. Número 11. Miren por favor, hermanos. Didaske. Antropon. Es fácil. Pero tengo una pregunta. Aquí tengo didaske. ¿Qué persona será? Tercera persona. Tercera persona. Singular. Y cuando voy directamente al verbo, al traducir el griego, estoy buscando el sujeto. Con la tercera persona tengo ¿cuántas opciones? 2 opciones. Puede estar el sujeto dentro del verbo o puede estar fuera del verbo. Para buscar un sujeto fuera del verbo tiene que ser ¿cuál caso? El sujeto tiene que ser ¿cuál caso? Tercera persona. No. Para estar- El sujeto tiene que ser ¿cuál caso? Nominativo. Nominativo. Genitivo también. Pregunta. ¿Tengo el número 11 un sujeto de caso nominativo? Acusativo. No, porque antropon es de acusativo, exactamente, hermano Kevin, gracias. Entonces, el sujeto, el número 11, tiene que estar dentro del verbo. Él enseña hombre. Acusativo. Y yo acepto ella enseña hombre. Pero siendo que soy machista, él enseña hombre. No, broma. Relájense. Ya me quedé el problema, no lo veas. Ya me quedé el problema, hermano. Él enseña hombre. ¿Ok? Hay preguntas sobre número 11. Ahora, hermanos, por favor, esfuércense para hacer números 12 hasta 20. Ok, ejercicio 3, página 13. Vamos ahora a ver las traducciones de ustedes, número 12 hasta 20. Hermano Kevin, por favor, lee número 12 y danos la traducción que tiene usted. Sí, señor. Así dice. Adelfos,
Legei, logo, apóstol. Perfecto. Traducción. Sí, señor. Hermanos dicen palabra, apóstol. Ok. Hay unos errores que hizo usted. Adelphos es singular por encima de todo. Palabra para hermano. Adelphos. Es singular. Ok. Hermano Kevin, ¿cuál es el verbo en esta oración número 12? Lege. Lege. Entonces usted tradujo lege sin problema. Ok. Sin error. Y es la primera cosa que voy a buscar, ¿verdad? Es el verbo. Al traducir cualquier oración griega, voy directamente al verbo. Para buscar qué quiero identificar. ¿Qué quiero identificar al ver el verbo? Está en El sujeto, sí, exactamente, el sujeto. Nominativo. Entonces aquí, exactamente, el sujeto siempre será caso nominativo con la tercera persona. Legei es tercera persona. Entonces puede estar el sujeto dentro del verbo, él dice, o puede estar fuera, en este caso sí está fuera, se llama adelphos, ¿okay? Y es caso nominativo, hermano dice, palabra. Entonces tenemos otra palabra que nos complica, que será la palabra apostolo. Notando la terminación, omega con iota suscrita, identifico esta palabra como siendo el caso dativo de singular. Mira párrafo 42. Caso dativo singular antropo, con omega y iota suscrita. Entonces, la marca del dativo singular siempre es la iota suscrita. Siempre. El dativo de singular tiene y lleva la marca que es la iota suscrita. Entonces, realmente la palabra apostol es apostolo, así, con la iota suscrita. ¿Ok? Apostolo. Y cuando es dativo, ¿qué palabra en español agrego siempre? Para. A o para. A o para. Entonces, tiene que ser a apóstol o para apóstol. Entonces, número 12 será, hermano dice palabra para apóstol o a apóstol. Yo acepto los dos. ¿Okay? A apóstol o para apóstol. Caso dativo siempre lleva en español la traducción a o para. Así como el genitivo siempre lleva la palabra de. Y el caso nominativo es siempre el sujeto y el caso acusativo es siempre el objeto. Pregunta sobre el número 12. Ok. Por favor, hermano Lucho, número 13, lee el griego y danos la traducción que usted tiene. Número 13 dice adelphos. Sí, señor. Apóstolos, Ginoskei, Bolo, Nomon, esa es la nu. La primera letra I, la última palabra, esa es la nu. sí. Como la N. ¿Ve? No es la V. No es la V, para nada. Eso es la nu, como N. Entonces, nomos. Entonces, ¿cuál traducción tiene usted, número 13? Hermanos apóstoles conocen ley. Muy bien, pero hay un error ahí. Nota, hermano, por favor, la segunda palabra apostolo. Nota la terminación, omega nu. Ok, entonces encaja eso, hermano, con párrafo 42.
Nota la segunda columna plural. La segunda palabra, anthropon, también tiene omega nu. Y se puede ver que eso es de caso genitivo. ¿Qué palabra lleva siempre el caso genitivo? De. Entonces, no es hermano apóstoles, sino hermano de apóstoles. ¿Se da cuenta? ¿Entienden? Hermano de apóstoles. Entonces, el verbo aquí es ginoske. Y es tercera persona plural. ¿Me queda cuántas opciones con la tercera persona? Dos opciones. Reposará el sujeto, o sea, dentro del verbo o afuera del verbo. No es así con la primera y la segunda. Primera y segunda siempre el sujeto está dentro del verbo. Pero aquí, en número 13, la palabra ginoske, tercera persona singular, entonces voy buscando el sujeto fuera del verbo. En este caso, número 13, adelphos. Es caso nominativo, es el sujeto. Hermano de apóstoles, conoce, lee. ¿Ok? Hay preguntas. No es conocen, conocen. No, señor, es tercera persona singular. Singular, sí, señor. Okay. Hermano conoce. Hermano de apóstoles conoce. Preguntas. Genitivo. Sí, apostolum es genitivo. Por la omega nu. Siempre, para que sepan, hermanos, escuchen bien, el genitivo plural de todos sustantivos, de todos artículos, de todos participios, el genitivo plural siempre es omega nu. Omega nu. Omega nu. Siempre, siempre, siempre. No hay excepción ninguna. El genitivo plural siempre es on. ¿Y qué palabra se agrega en español al genitivo? De. Exactamente, de. Siempre el genitivo lleva en la traducción española de. Y el genitivo plural siempre es on. Siempre será así. Una vez vista la omega nu al final de la palabra, ya sabes que es genitivo. ¿Ok? No tienes que ni pensar. Omega nu, de. Omega nu, genitivo. Agrego la palabra de. Omega nu, on, es de. Inmediatamente, no hay variación. ¿Ok? Genitivo plural siempre es on. Omega nu. No hay variaciones. Ok, número 14. Lee por favor, hermana Luisa, el griego y danos la traducción que tiene. Doloi, ginoskousi, nomon, kei, lambanousi, dora. Perfecto. Yo tengo siervo, conoce ley y tomadores. Es el verbo, ¿cuál es el verbo, hermano Luisa? El verbo, sería entonces ginoskousi. Ginoskousi, sí. Ok, entonces, ¿es plural o singular? Plural. ¿Y de qué persona? Tercera. Tercera persona. Entonces, tercera persona plural. Tengo dos opciones. Voy a buscar el sujeto dentro del verbo o afuera del verbo. ¿Ok? Si está fuera, será un sustantivo de qué caso. ¿Un sustantivo de qué caso? Nominativo. Siempre el sujeto es nominativo. No hay variación. ¿Ok? Nominativo. Entonces la palabra duloi, al compararla con párrafo 42, veo que es nominativo plural. Ahí está mi sujeto. Siervos. Conocen. ¿Conocen o conocen? Conocen es plural. Siervos conocen
ley y reciben dones. Tengo una pregunta. ¿Por qué la palabra Dora no puede ser el sujeto? Porque yo veo párrafo 43. Mira párrafo 43, por favor. Donde tengo la palabra doron, que quiere decir don, en el plural, caso nominativo Dora, caso acusativo igual Dora. Entonces, la palabra Dora puede ser nominativo. Entonces, tengo la pregunta, ¿por qué siervos conocen y por qué dones no conocen? Bueno, es lógico, dos razones. Realmente dones son objetos inanimados que no pueden conocer. Lógico. La traducción tiene que tener sentido, ¿verdad? Ajá. Y otra razón es que la palabra dului no puede ser otra cosa que nominativo, entonces tiene que ser el sujeto. En este caso, la última palabra del número 14, Dora, es acusativo, no es nominativo. ¿Entienden? ¿Hay preguntas? Entonces, número 14, dígame, hermano. Pregunta, ¿por qué reciben no puede ser también el verbo? Ah, hay dos verbos aquí. Ajá. Entonces, y los dos verbos están conectados por la palabra kai. Entonces, siervos conocen ley y reciben dones. Dos verbos. Perfecto. ¿Ok? Y lógico, son los dos verbos tercera persona plural, porque están relacionados con el sujeto, que es siervos. Siervos conocen ley y reciben dones. Entonces, el número 14, dului, ginoscusi, nomon, kai, lambanusi, Dora, quiere decir, siervos conocen ley y reciben dones. 15, hermano Elkin, por favor, lee el griego y danos la traducción. Ginoscusen, anthropol, thanaton. Perfecto. Conocen, hombre, la muerte. Perfecto. Conocen hombres la muerte. ¿Cuál es el verbo, hermano Elkin? Conocer. Sí, señor. Tercera persona, ¿verdad? Tercera persona. Entonces, el sujeto puede estar fuera del verbo. Busco yo un sujeto denominativo y lo encuentro ahí, la segunda palabra, anthropoi. Porque al comparar anthropoi con párrafo 42, veo que nominativo plural, anthropoi, es el sujeto, porque el caso nominativo siempre es el sujeto. Hombres conocen la muerte, o conocen hombres la muerte, puede ser o no. Okay. Hombres conocen de muerte, pues. ¿Conocen de muerte? No, la muerte. La muerte. Debe ser la muerte. Por el significado que usted nos dejó abajo. Por eso sí necesita la. Ok. ¿Hay preguntas? 16. Número 16, por favor, hermano Jimmy, lee el griego y danos la traducción que tiene usted. Y disculpa, 16, sí, 16. Lambanomen Dora. Sí, perfecto. Que Ecomen. Esa segunda letra es el aquí. Ecomen. Adelphos. Perfecto. Ok, ahora la traducción, hermano. Recibimos dones y tenemos hermanos. Perfecto. ¿Cuál es el verbo, hermano Jimmy? Bueno, hay dos, ¿verdad? Todos recibimos y tenemos. Ajá, lambanomen y ecomen. Los dos verbos. ¿Son de qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? Primera plural. Primera plural. Entonces tenemos
O es el hombre esto usi. O es el hombre. Primera plural. ¿Dónde está el sujeto cuando es primera persona? Si me pueden decir. Dentro del verbo, no puede estar fuera. Entonces tiene que ser nosotros. Nosotros recibimos dones y tenemos hermanos. No puede ser otra cosa. Preguntas. ¿Y por qué Dora no es el sujeto? Porque yo veo, párrafo 43, que Dora es nominativo. Bueno, lógico, si es primera persona no puede estar fuera. Entonces, Dora aquí tiene que ser acusativo, no puede ser otra cosa. Dora es acusativo, no es nominativo. ¿Ok? Entonces, número 16, la manomen Dora kai epomen adelphus. Quiere decir, recibimos dones y tenemos hermanos. 17, hermana Zulemi, por favor, lee griego y danos la traducción. Apóstolos, kai, tulois, legomen, loguis y gabaton. Thanatu. Esa primera letra es theta. Siempre. Entonces, Thanatu. Bueno. Entonces, bien hecho. Traducción, por favor. La traducción no estoy segura. Pues nosotros decimos apóstoles y siervos, palabras de muerte. ¿Qué dice? Había dos Legomen. verbos. Repite eso, por favor. Yo creo que lo hizo correcto. Repite eso. Sí. Decimos apóstoles y siervos, palabras de muerte. Perfecto. Apóstoles. ¿Sí? ¿El verbo cuál es? Es de recibimos. Digo, ¿dónde es que estoy? En el 18. Es decimos. Decimos, legomen. Legomen. Entonces, ¿qué persona? Legomen es de la persona, de la primera persona. Primera plural. persona plural. Entonces, ¿dónde está el sujeto? Ahí dentro. Dentro del verbo, no puede estar fuera. Entonces, decimos, nosotros decimos a apóstoles y siervos, porque apóstoles y dulois son de qué caso. Ella puso la palabra a, o puede ser para. ¿Qué caso será? Dativo. El caso dativo lleva en la traducción a o para. Entonces, decimos para apóstoles y siervos palabras de la muerte. Entonces, tenemos el caso dativo, apóstoles y dulois. El caso acusativo, que es el objeto, logos. Y tenemos el genitivo. ¿Qué palabra griego cuando es genitivo? Que puso nuestra hermana. De. Entonces, de la muerte. Entonces, decimos a apóstoles y siervos palabras de muerte. De muerte. Hay preguntas. Entonces, hermana Lady, por favor, número 18. Adelphois, kai, dulos, ginoskousin, kai, lepousin, Hierra. kai, doura. Bien hecho. Hermanos y siervos conocen y ven templos y dones. Perfecto. Ok, ¿cuál es el verbo o los verbos, hermana Lady? Conocen y ven. Sí. Ginoskousin y blepusin. Son de tercera persona. Entonces, ¿dónde está el sujeto cuando la tercera persona está?
¿Cuál es el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Hermana David. En el verbo, no en... Puede estar en el verbo, sí. O tengo otra opción, ¿verdad? Puede estar fuera. Puede estar fuera. En este caso, voy buscando un sujeto de caso. ¿Qué caso? Nominativo. Porque el caso nominativo es el sujeto siempre, siempre. Ajá. Entonces, por casualidad tengo adelphoi y douloi, que son, conforme al párrafo 42, los dos son nominativo plural. Ajá. Eso es el sujeto. Ajá. Entonces, hermanos y siervos conocen y ven Gerá y Dorá, templos y dones. Ok, hay preguntas. ¿Y por qué templos y dones no es el sujeto? Porque son personas. Porque los dos pueden ser nominativo. Mira párrafo 43. Dorá es nominativo y es acusativo los dos. Pero no puede ser porque tenemos adelphoi y douloi. Y ellos no, esas dos palabras no pueden ser otra cosa, tienen que ser nominativo, tienen que ser el sujeto, no puede ser otra cosa. ¿Okay? Entonces, no es templos y dones que conocen y ven, sino hermanos y siervos que conocen y ven templos y dones. Ok, número 19. Hermano Kevin, por favor, lee el griego y danos la traducción. Sí, señor. Dice. Grafei, apóstolos, nono, kai, Perfecto. legei, locus, huius, dulo. Sí, señor. Escribe, apóstol, lee y dice palabras a hijos siervos. De siervos. ¿De siervos? Ajá, porque dulu, la última palabra, es definitivamente genitivo. ¿Tengo razón? Dulu Sí, señor. es genitivo. Entonces, ¿qué palabra agregamos cuando es genitivo en español? De. Genitivo siempre se agrega la palabra de. De siervo. Ok, hermano Kevin, ¿cuál es el verbo? Aquí. Escribe. Escribe y dice, los dos, ¿verdad? Señor. Ajá. Tercera persona, busco sujeto, o sea, dentro del verbo o fuera del verbo. En este caso, tengo apóstolos. Sí, señor. Ajá. Apóstolos, que es nominativo, tiene que ser el sujeto. Apóstol escribe ley. Nomo, acusativo, es el objeto. Apóstol escribe ley y dice palabras. Logos es acusativo plural. Palabras. Y huios, conforme a párrafo 42, es dativo plural. Primera vez que estamos viendo dativo plural. ¿Qué palabra agrego cuando es dativo? A o para. Entonces, apóstol escribe ley y dice palabras a hijos de siervo. A hijos o para hijos puede ser. Ajá. Entonces, preguntas sobre el número 19. Sí, señora. Bueno, Sí, señorita. ahí en Doulo, ¿hay alguna afectación si escribe esclavo o siervo? No. Repite esa pregunta, por favor. En Doulo, es que Doulo tiene dos significados. Dulu. Siervo o esclavo puede ser. Sí, no hay ninguna afectación si uno pone esclavo o siervo. No, con esclavo, con siervo, es la misma. La Biblia de Valera utiliza la palabra siervo.
Somos siervos de Jesucristo. Amén. Un esclavo queda sin recompensa. Es cierto, tiene. Entonces nosotros los cristianos somos siervos, y aunque la Biblia no lo dice directamente, somos también esclavos, porque la Biblia dice que comprados somos por precio. Entonces pertenecemos a Cristo y somos esclavos de Él. Pero aunque somos esclavos de Él, tenemos recompensa, tenemos premios en el cielo por lo que hacemos aquí en la tierra. Entonces la Biblia utiliza la palabra siervos, y estoy de acuerdo con eso. Somos esclavos de Él. Él no tiene que darnos ninguna recompensa, ¿verdad? Él puede salvarnos y ya, más nada, ¿verdad? Doy gracias por la salvación, más nada, ¿verdad? Pero porque nosotros vamos a recibir una recompensa en el cielo por las obras buenas que hacemos aquí, nosotros somos siervos, no esclavos. El único esclavo libre, ¿no? Esclavos libres, exactamente. 20. Aunque eso es una contradicción, ¿verdad? Esclavos libres, sí, pero... 20. Hermano Lucho, por favor, lee el griego y danos la traducción. Gio, Huigoi. Tiene la aspiración ruda, ¿no? La primera palabra. Huigoi. ¿Cómo es que es? Huigoi. 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 Wigoi, Sí, señor. Sí. apóstolo, Sí, señor, perfecto. le, Joe, sí, Legusi. Logos, Sí, señor. Kai, Sí, señor. Low, Dolus. Sí, señor. La interpretación es apóstoles, hijos, dicen y desatan palabras y siervos. Algunos errores ahí. Primero que nada, mira la palabra, la segunda palabra, hermano Lucho, apostolo. Apóstolo. Tiene la omega nu. Ujú. Acabo de decir unos minutos atrás que omega nu indica ¿qué cosa? Genitivo. Genitivo plural, siempre, siempre, siempre. Y cuando es genitivo, ¿qué palabra agrego en español? Cuando es genitivo, de. Entonces, apostolon tiene que ser genitivo plural y tengo que poner de apóstoles. Ya eso bien identificado. Apóstoles. De apóstoles. Entonces, tienen que ser hijos de apóstoles. Ahora, los verbos, porque eso es la primera cosa que yo analizo al traducir del griego. La primera cosa, legusi y luusi, dicen y desatan. Dice, Así lo tradujo bien. Entonces, hijos de apóstoles dicen palabras, logos, y desatan siervos. Hijos, nominativo, es el sujeto, porque el caso nominativo siempre es el sujeto. Hijos de apóstoles dicen palabras, acusativo, y desatan siervos, acusativo. Hay preguntas. Huioi, apostolon, legusi, logus, kai, luci, dulus. Hijos de apóstoles dicen palabras y desatan siervos. Preguntas. Página 14. Repítenme por favor. Memorizar para mañana. Aletheia. Repíteme por favor. Aletheia. Aletheia. Verdad. ¿Verdad? Estamos en página 14. Alesia. Aletheia. Verdad. Aletheia. Este, Basilea.
Basilea. reino. Basilea. Grafei, Grafei. escritura. Doxa, Doxa. Grafein, ¿sí o no? Grafein. Sí, escritura. grafein. Ajá. Grafín. No, grafei. Grafein. Y doxa. Doxa, gloria. Ereine, Reine. ereine, El reino. Reine. paz. Eclesia. Eclesia. Nadie debe fallar esa palabra, eclesia. Eso dice mi hermano. Iglesia. Entolé, Entolé. Entonces, mandamiento. Segunda columna, Zoe. ¿Cómo? Zoe, como zoológico. Zoe, vida. Zoe. Zoe. Zoe, la primera palabra, segunda columna. Z-O-E. Zoe. Zoe. Ajá. Segunda palabra, Heimera. Geimera. ¿Qué? Heimera. Geimera. Gemela. Heimera, Geimera. G. Geimera. día. Tercera palabra, cardia. Cardio. Ay, eso suena cardio, de ahí sale la Corazón. Cardio. Cardiólogo. Ujú. Cardia. Entiendo. Parábola. Ok. Cuarta palabra, parabolei. Parabolé. Esto suena ya para. Parábola. Parabolei. Parabolei. Ujú. Quinta palabra en la segunda columna, phone. Fone. Ay, te pone. Fone. Voz. Ajá. Penúltima palabra, suke. Sukei. Suke. Sukei. Alma. Sukei. Uy. Como psicólogo. Psicología. Ay, o Sukei. psiquiatría. Psiquiatría. Ay. Ok. Última palabra, jorra. ¿Cómo? Jorra. Jorra. Quiere decir hora. La Jorra. misma palabra. Básicamente, jorra. Bueno, ya Ok. en esta misma también ignoramos ¿qué es? La E. La N. ¿Cuál? El artículo definido, sí. ¿Ah? Ahí ignoramos el artículo definido también. Vamos a aprender el artículo definido. De este. No tienen que aprender eso, no. Solamente la palabra. Pastor, la primera, ¿cómo se dice? La primera. Aletheia. 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 No Ale- aletea, sino que es aletheia. Aletheia. ¿Aletea o alefea? O sea, es aletheia. Aletheia. TH. Alegia. Aletheia. Alegia. Basileia. Grafei. Doxa. Ereine. Eclesia. Entolei. Zoe. Gemera. Cardia. Parabolei. Me gusta. Phonei. Sukei. Hora. Fonei o sonei. Phonei. Phonei. Como fone. Phone, como teléfono. Ya. Fonética. Ok.